Hay algunas preguntas disparadoras. La primera es, ¿de dónde surge una idea audiovisual? ¿No? ¿Eso qué se les ocurre a ustedes sobre el tema de la idea audiovisual? Recuerdos de lo cotidiano y de conflictos, ¿no? Me parece que está buenísimo, que sí, que claramente pueden surgir de esos lugares. Acá, por ejemplo, cuando dicen de una canción, está muy bueno porque el arte es inspirador, ¿no? Una canción, ver una película, leer, por ejemplo, un cuento nos dispara una situación, una imagen, observar personajes en la calle, alrededor. Todas esas son fuentes de inspiración, ¿no? El arte y la vida cotidiana y, por supuesto, lo personal, ¿no? Bien. Dos, ¿no? Otra pregunta disparadora. ¿Cómo se hace para pasar de la idea al guión audiovisual? Lo que hay que trabajar mucho es la idea para poder volcarla después a escenas, ¿no? Porque después en el guión lo dividimos por escenas, ¿no? Por momentos. Tener una narrativa que enganche, que sea interesante, ¿no? Entonces puede ser que la idea ya tenga un conflicto o no. Entonces eso hay que después pensarlo para poder bajarlo a un guión. Una acción cotidiana, una persona que conocemos, una lectura, la música, experiencias personales de conocidos, un objeto, una mirada, ¿no? Y después dice, se recomienda escribir la idea en una o dos líneas, o sea, una cosa muy pequeña y clara, ¿no? ¿Cuál es la idea? Y a partir de esa descripción comenzamos los siguientes pasos y preguntas en relación al tipo de historia que queremos contar y cómo llevarla a cabo a partir de las herramientas de guión. Bien, bueno, acá hay algunos tips, ¿no? Definir el género de la historia. La elección del género, tono de la historia audiovisual ayudará al desarrollo de la idea. O sea, por ejemplo, marcar, bueno, voy a hacer un corto, pero ¿cuál es el tono? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Es una comedia pero tiene drama? ¿Es una de terror? ¿Es una de suspenso? Todas esas preguntas que nos podemos hacer, el tono, nos va a ayudar también a construir ese guión, ¿no? ¿Qué queremos? O sea, sobre todo el género tiene que ver con qué queremos producir en el público, ¿no? Si queremos generar terror, bueno, vamos a utilizar determinadas herramientas para generar eso. Si queremos hacer reír, vamos a intentar generar momentos, gags, para que el público se ría. Lo mismo el drama, generar llanto, o sea, como qué queremos generar en el público. Y a partir de eso, pensar en el género ayuda también a trabajar bien la historia que queremos contar, de qué manera, el cómo la queremos contar. Bien, después tenemos, bueno, género, ficción y documental. Esto saben qué es, o sea, cuando es ficción es una historia que inventamos, y cuando es documental parte de un hecho real, de un personaje real, de una situación real, ¿sí? Esa es como la diferencia entre género, ficción y documental. Después tenemos género, bueno, comedia, drama, terror, policial, esto que hablamos, biográfico, que es cuando se parte de un personaje de la realidad, puede ser o haya muerto o vivo, no importa, biográfico cuando surge de un personaje real, y generalmente, en general son personas que tuvieron que ver con la historia, etcétera, ¿no? Bueno, bélico, melodrama, y también está, por supuesto, la fusión de esos géneros, ¿no? Cuando esos géneros se van mezclando, ¿no? Hay películas de terror que hacen reír, digo, por eso también son como puntos de partida, pero no es que si hacemos una comedia no podemos poner una parte donde hacemos llorar, no, sí, todo se puede. Lo que está bueno es saber cuál es la intención cuando lo escribimos, qué queremos de esos momentos, ¿sí? Muchas veces pasa que uno lee un guión y no sabemos, bueno, qué es lo que quiere generar, ¿no? Esta historia en el público. Y eso está bueno, hacerse la pregunta para escribir. El tema de la estructura, ¿no? La estructura dramática clásica, que por ahí después más adelante, por ahí ya escucharon, se habla de estructura narrativa clásica, es en 3 actos. 3 actos serían 3 momentos, para que sea más claro todavía. Esto sirve mucho a la hora de escribir, ¿no? Tiene que pensar en el comienzo, que también se le dice planeamiento, ¿no? Porque es principio de la historia, ¿no? Aquí entra cómo presentamos a los personajes principales, ¿sí?
ya sean protagonistas o antagonistas. Antagonistas son los personajes que se oponen al deseo del protagonista, caso de las películas de villanos, por ejemplo. Se los pongo así porque es más fácil, ¿no? Tipo Batman contra el Guasón. Bueno, Batman sería el protagonista y Guasón sería el antagonista. El contexto en donde transcurre la historia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un corto sobre un día de ustedes en la escuela secundaria, por ejemplo, o sobre un examen que tienen que dar, o un momento, o una revuelta, lo que sea. Bueno, el contexto es la escuela, por ejemplo, ¿no? Ese corto va a pasar en una escuela, es ese espacio. ¿Una escuela de dónde? De Mendoza, ¿sí? Entonces, todo eso ayuda a que el espectador, cuando empiece la historia, sepa por dónde va. O una de terror, vamos a contar una historia de terror en la escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? Que hay una sombra que aparece, y el único que no lo ve es el docente, pero todo el mundo ve la sombra del docente que hace lo que quiere. Entonces, bueno, la historia. Y todo eso se plantea en el comienzo, al escribir. Después está la parte del desarrollo, que es cuando ya avanzamos en la historia y se comienza a desarrollar el conflicto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el conflicto? Esta sombra que hace lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces está la sombra, pero el docente no le cree a los alumnos que hay una sombra que hace lo que quiere y que después la sombra se empieza como a rebelar contra los alumnos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí sería el desarrollo, se desarrolla esa historia. Bueno, ahora, ¿qué van a hacer los chicos para controlar esa sombra o para que esa la historia? Sería el momento más álgido en una historia. Por ejemplo, en el caso de la sombra podría ser la lucha de la sombra contra el protagonista, el chico rebelde, ¿no? El que se rebela, el que es complicado, etcétera. Podría ser esa lucha, bueno, a ver quién gana. La sombra mata al muchacho o el muchacho termina venciendo a la sombra. Ese sería como el clímax, por ejemplo. ¿Y cómo se resuelve después? Él vuelve a la escuela, el profesor le cree, no le cree, se vuelve menos rebelde o no, o sigue peor, digamos. Es cómo terminan los personajes y si se resuelve o no el conflicto. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Es como una idea de estructura general, ¿sí? Bueno, y acá ya empezamos con herramientas más concretas. Sería el siguiente paso a la idea. Tenemos la idea que se puede escribir en una idea muy cortita, puede ser una... Seguimos con lo de la sombra, ¿no? Que por ahí ya estamos, ¿no? Un muchacho que tiene 15 años y va a la escuela, encuentra que hay la sombra del profesor, se revela, ¿no? Sería una idea cortita. Bueno, de la idea tenemos que empezar a desarrollarla. Una de las herramientas es el storyline, y acá vamos a ver bien qué es el storyline. Es todavía más pequeño que una sinopsis. Un storyline debe contener lo esencial de la historia. Esto es presentación de conflicto, desarrollo y la solución del conflicto. Todo escrito en máximo 6 líneas, ¿sí? Ahí tienen que entrar los personajes principales, por supuesto, el contexto donde transcurre y cómo se desarrolla este conflicto y cómo termina. Hay que ser muy sintético, pero cuanto uno más tiene que resumir, más difícil es porque uno tiene que pensar como en la semilla, ¿no? De la historia. Entonces, no es que uno a veces empieza a escribir una storyline y no te sale, no importa. Volvés a escribir, tachás, ponés, sacás. Es concentrarse en lo importante de la historia. Bien, otra herramienta que sería la que continúa al storyline es la sinopsis, ¿sí? Es un resumen muy breve del relato, contiene personajes principales, conflicto, resolución de la historia y se escribe en tiempo presente. La diferencia con el storyline es que tiene más desarrollo. Por ejemplo, el storyline tiene solo 6 líneas, una sinopsis de un corto puede tener una carilla, por ejemplo, depende de igual la duración del corto final, pero puede tener una carilla y en un largometraje puede tener hasta 3 carillas, ¿sí? De sinopsis, 2 o 3 carillas. Después tenemos una segunda etapa, ¿no? Que es avanzar un poco más en el desarrollo de la historia, previa a la escritura de lo que se llama el guión literario. El literario sería la última fase, digamos, para llevar a cabo la idea, ¿no? Al guión. Pero antes tenemos pasos intermedios que nos van a ayudar
a que esté más claro el desarrollo de las escenas para luego pasar al guión. Una herramienta es la escritura de la escaleta, llamada escaleta. Bien, se divide por escenas y se relata las acciones puntuales de cada personaje sin diálogos ni descripciones. Se escribe en tiempo presente y ayuda a poder visualizar la estructura dramática y se puede poner una o dos frases como mucho por escena. Es como poner, por ejemplo, ahora lo vamos a ver porque creo que tengo acá sí, ahí está. El ejemplo de escaleta, ¿no? Cenicienta vive ultrajada con su madrastra y sus dos hermanas. Cenicienta no puede ir a un baile en el que estará el príncipe porque carece de un vestido adecuado. El hada madrina de la Cenicienta le regala un vestido, una carroza con los que poder ir al baile. O sea, es un resumen por escena de qué pasa. Muy cortito y sin diálogos. Gracias por el tecito. Lo más, María del Mar, gracias. Así cuido la voz. ¿Se entiende esto de la escaleta? Es muy concreto, muy chiquito, se divide por escenas. A veces también le podemos agregar, bueno, escena 1 y la locación. Por ejemplo, escena 1, casa de María o casa de la Cenicienta. Y le agregamos esa frase muy cortita que me permite identificar la evolución que tienen las escenas, ¿no? Acá pasa esto, acá pasa lo otro, sin hacer una descripción ni de espacio, ni de acciones muy desarrollado. Como ir al grano sería la escaleta. Otra fase que es el tratamiento, ¿no? Es una narración de la historia contada por completo, con todos los detalles, personajes y locaciones. Se escribe en tiempo presente, no incluye diálogos. Su forma es similar a la de un relato corto. Se describen los personajes y la acción, usualmente por secuencia o también por escena, y cómo aparecerá después en la película, ¿no? La extensión en el caso de un corto es de 1 a 3 páginas y en un largometraje de 30 a 40 páginas. En el tratamiento ya es un relato más descriptivo, como un cuento visual, ¿no? Ahora viene la fase de escribir el tan escuchado, deseado y querido guión literario, ¿no? Que es la última etapa, la última fase, y una de las más es la reescritura, no solo la escritura. Cuando hablamos de reescritura es poder revisar, leer, compartir con un otro también esa lectura y poder ir viendo a ver qué modificaciones uno hace. No es que uno escribe un guión literario y dice, bueno, mañana lo filmo. Por lo general no sucede eso. Por lo general lleva mucho trabajo, pensar, ver qué podemos reforzar, qué podemos potenciar de la historia hasta llegar a decir, esto lo voy a filmar, ¿no? Y eso está bueno que suceda, digo, porque a veces uno escribe un guión y lo lee y dice, no me gusta, yo lo tiro. No, o sea, no me gusta, lo tiro, no. Seguro siempre hay cosas interesantes para destacar y lo más importante es no lo tiro, en vez de tirarlo, en todo caso rescato lo bueno y lo voy trabajando, ¿sí? Y voy viendo. Y lo que no me gusta, preguntarse por qué no me gusta, si hay un diálogo que me suena forzado, si hay un personaje que me parece que está de más. Todo eso se puede ir trabajando, ¿sí? Para que no se ponga mal si uno escribe primero, lo lee y dice esto no va. Bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? A la mayoría de las personas que escribimos nos pasa que las primeras versiones, por lo general, la vemos que le falta trabajo y está bueno que eso suceda para tener el tiempo de trabajarlo y que vaya madurando, ¿no? Como todos los procesos creativos son de maduración, de crecimiento. Un guión literario a nivel formal sería, ¿no? Se divide en escenas, las escenas se dividen por espacio y tiempo, ¿no? En donde transcurren. Se escribe en tiempo presente, contiene todas las acciones de los personajes, contiene todos los diálogos y en general no contiene indicaciones técnicas del director, o sea, toda la parte de cámara, cómo pongo la cámara, por lo general en el guión literario se aconseja no colocarlo, ¿no? Esa sería en otra etapa. Algo que quería decir con respecto al tema de las acciones de los personajes, es importante saber que todas las acciones se tienen que poder grabar, ¿sí? Se tienen que poder filmar o grabar. ¿Por qué digo esto? Porque yo por ahí digo, empiezo a pensar de manera literaria o poética las acciones y después eso no lo podemos llevar a cabo, ¿no? Si yo digo, Juan se siente como una mariposa que vuela en el aire y lo pongo de manera literaria, después yo eso no lo puedo filmar, ¿sí? Es una metáfora, o sea, la metáfora está buenísima para la poesía,
pero a la hora de escribir un guión literario tengo que ver en concreto qué acción hace el personaje y ponerla de manera directa para que después eso sea filmable, ¿sí? Eso es importante porque muchas veces aparece la cuestión más poética o más volada, pero tenemos que pensar en imágenes y sonidos. Esto se tiene que poder filmar y se tiene que poder interpretar, ¿sí? Lo mismo con el tema de las emociones, digo, está buenísimo que uno cuando escriba se imagine emociones de los personajes y qué les va pasando, pero hay que tener en cuenta que eso después hay que filmarlo. Entonces yo pongo, Juan se siente alegre, estaría bueno en vez de poner Juan se siente alegre, pensar qué acción realiza Juan que me cuenta que está alegre, ¿sí? Porque aparte es una ambigüedad, yo puedo decir Juan está alegre y Juan puede estar sentado mirando una ventana y está alegre, ¿sí? Entonces es importante también como pensar en eso, como bueno, si yo pienso, primero me aparece la emoción del personaje, traducir la acción, ¿sí? Para que vean más el tema formato. Ven que dice escena 1, exterior, calle Colón, Uruguay, termina el día. Presentación de personaje, siempre los nombres van en mayúscula, los guiones pues están en mayúscula. La primera vez que aparecen se ponen las edades de los personajes entre paréntesis y los diálogos van centrados, ¿sí? Ven, acá pongo voz en off. Es bastante pensando en esto que hablamos de las acciones de los personajes, que cuentan esas acciones de los personajes, y los diálogos también tienen la complejidad de saber cómo habla mi personaje, ¿no? De qué manera, con qué jerga, qué modismos tiene, si habla despacio, si habla rápido, qué contenido de palabras tiene, si habla mucho, si habla poco, si no hay diálogo también. Bueno, todo eso es lo más complejo de ir como preguntándose. Bien, acá quería hablar un poco de este tema de estructura de cortometraje, que es diferente a la estructura de un largo, ¿sí? Más que nada por el tema de la duración, básicamente. Un cortometraje tiene entre 1 minuto y 30 minutos, depende el cortometraje. Hay cortometrajes de 1 minuto, hay cortometraje de 30, hay cortometraje de 10, de 5, etc. Depende la consigna o el deseo que tenga ese guionista y el director de contar una historia en determinado tiempo. Entonces, acá pongo algunos tips. La introducción tiene que ser rápida, ¿no? Rápida de contexto, o sea, rápido introducir personajes centrales y contexto. Pensar una historia con pocos personajes centrales, ya que poseemos poco tiempo para su desarrollo, o sea, no podemos contar la historia de 10 personajes en 4 minutos, no tenemos tanto tiempo, o sea, por ahí se puede, digo, pero no tenemos tiempo de desarrollar eso, ¿sí? Bien, pensar un conflicto central fuerte para poder desarrollar. O sea, también, si queremos contar 20 conflictos en 5 minutos, no vamos a poder. Mucho mejor pensar un conflicto fuerte, ¿sí? Que yo pueda anudar. Y también de lo simple, ¿no? El corto tiene una gran ambición de contar la historia de la humanidad. Te cuenta la historia de ese personaje. Digo también porque muchas veces uno intenta contar grandes temas en muy poco tiempo y es muy difícil, ¿no? La historia de la humanidad en 5 minutos, bueno, digo, a veces está bueno bajar y contar algo mucho más chiquito y eso más chiquito también se hace como algo más grande. Una de las cosas que uno tiene que desterrar en la creación de personajes es decir que mi personaje es normal como cualquier otro. No existen personajes normales como cualquier otro. ¿Por qué no? Porque justamente es lo que hace que copiemos estereotipos. Que no, ¿cómo es tu personaje? No me digas que es normal, porque es la mejor forma de no ver a mi personaje, ¿no? Está bueno también eso, hacer lo propio y ponerse la camiseta del personaje siempre, ¿eh? Por más que sea un malvado, la camiseta del personaje hay que ponérsela, hay que habitar los personajes, ¿sí? Hagan lo que hagan. Si no, lo vamos a contar de afuera. O sea, vamos a hacer como una cosa... Entonces, como ese, habitar los personajes. Ser uno del personaje en un punto, meterse ahí adentro. Creamos personajes, ¿sí? No hacemos un estudio matemático de la psicología interna. Por ejemplo, yo siempre digo este ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber si mi personaje es bipolar? Lo que me sirve en vez de estudiar psicoanalíticamente qué es la bipolaridad o qué patología tiene, es ver qué le pasa en el cotidiano a mi personaje, ¿sí?
O la locura. Mi personaje es un loco porque tiene psicosis tipo 1. ¿De qué me sirve? De nada, porque yo lo necesito ver en acciones. Entonces, en vez de traducir la locura, traducir qué le pasa. O sea, ¿qué le pasa? Él está acá y de golpe ve que hay arañas que caminan y ve arañas. Bueno, entonces yo desde la escritura y después de la dirección de actores, no le voy a decir vos estás loco, tenés una psicosis tipo 4. Lo que le voy a decir es vos estás ahí y ves arañas y las arañas te caminan y te caminan. El personaje ¿qué le pasa? Después podemos indagar en el pasado, a ver qué le pasó y tal. Pero lo que nos importa es la acción, qué le pasa, y no meternos con temas psicoanálisis y bla, 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 que nos aleja de la acción. Pero es importante cuando uno va a hacer un personaje que tiene un universo en concreto, conocer de su universo para no tocar de oído. Lo que dice no tocar de oído, bueno, está bueno conocer o tener un asesoramiento puntual, en caso que sea un personaje que tenga una profesión con determinadas características, que no solamente iguales son abogacía o medicina, también puede ser un ferretero, digo, cuestiones también que tienen que ver con lo técnico, con el oficio de lo técnico, ¿no? Hay que saber también qué tiene, cómo vende, para qué se utiliza cada cosa, digo, todo eso hay que tener una idea o una noción o un asesoramiento, claro. Las circunstancias son los hechos del pasado de los personajes que son fundamentales para la construcción de la acción presente donde transcurre el film. Ejemplo, personaje María es abandonada por su padre a sus 5 años. En el presente de la historia, María se reencuentra a sus 30 años con su padre. O sea, la circunstancia A sería el abandono del padre, el presente del corto es el reencuentro con el padre. ¿Sí? O sea, es fundamental conocer cómo fue el tema de ese abandono para entender el deseo o el no deseo, por ejemplo, depende del guión, de ver al padre o reencontrarse con el padre. ¿Sí? No todos son circunstancias dadas, son solamente los hechos que fueron fundamentales para el personaje e influyen en el presente de ese personaje. Siempre está porque el personaje viene de un lado, o sea, el personaje nace, crece y después se muere, ¿no? O sea, el personaje tiene un recorrido. En el cine, con el poder de síntesis y elipsis son los saltos temporales, elegimos qué contar del personaje, que eso también es importante. O sea, uno elige el fragmento de tiempo o los fragmentos de tiempo que elegimos contar y mostrar al público de ese personaje. Entonces el personaje siempre viene de algún lado, ¿sí? Siempre. E incluso cuando uno dice acción, el personaje viene de un lado. El peor error que podemos cometer es pensar que los personajes empiezan cuando empieza la escena o empiezan cuando decimos acción. Muchas veces vemos series televisivas o cualquier novela que vemos que el personaje entra y decimos, ¿pero de dónde viene? O sea, viene corriendo, viene tranquilo, y generalmente a veces las series malas o las películas malas no vienen de ningún lado, ¿sí? Si fuera una película buena o una serie buena, el personaje siempre está en algo antes. Con esto pasa lo mismo. O sea, por más de que no pongamos las circunstancias dadas, el personaje tiene circunstancias dadas, porque los fragmentos que elegimos siempre vienen de otro lado, sea de un fracaso amoroso, de una situación laboral, de una profesión frustrada, o sea, siempre tienen conflictos con algo, o tuvieron los personajes más interesantes conflictos con algún tema, ¿sí? Lo importante es detectar cuáles son esos conflictos importantes que influyen en el presente del personaje. Caso, invento ahora, un personaje que no quiere vincularse con nadie afectivamente. Bueno, hay que ver de qué pasó antes, ¿no? Tuvo un fracaso amoroso terrible, la engañaron, bueno, de dónde viene esa cuestión de no querer vincularse con nadie afectivamente. No, yo no quiero estar con nadie, no quiero estar con nadie. Bueno, ¿qué pasó? Conocer eso del personaje me va a ayudar a poder construirlo mejor. Una cosa que está buena y no la dije, pero que sirve muchísimo, cuando uno tiene momentos donde, y suele pasar esto, que hay personajes que uno los tiene como los ve más y otros que los ve menos. Cuando a uno le cuesta más un personaje, lo mejor que podemos hacer es escribir escenas que después no van en el guión necesariamente, en situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, mi personaje en un cumpleaños de un amigo, y escribir una escena, Juana está en el cumpleaños de su tía, trae la torta, o sea, empezar a imaginar y a jugar con el personaje en distintas situaciones, ¿no? Juana yendo a un boliche con una amiga, Juana en el trabajo, como empezar a imaginar. Cuando uno va escribiendo hay algo de los personajes que van
saliendo. Arco de transformación del personaje, lo último que vemos de construcción. Cuando el personaje inicia la historia en un estado, manera de accionar, sucede algo que va produciendo cambios en el personaje. ¿Sí? O sea, algo le sucede y el personaje se va modificando. Acá pongo ejemplo. Juan, personaje, inicia historia con acciones que denotan timidez. No mira a las otras personas, a los ojos, se aísla. Juan conoce a Romina, una compañera de trabajo, se enamoran, ella lo ayuda a poder vencer esta timidez. Juan finaliza la historia pudiendo conectarse con el resto de las personas y mirar a los ojos. O sea, cómo él se transforma a partir del vínculo con otra persona. Eso es un arco de transformación, por ejemplo. Hay un montón de otros, ¿no? La clásica del antihéroe que de golpe, por ejemplo, el hombre araña, ¿no? El antihéroe que de golpe está ahí, pum, pum, venciendo a lo malo. Y si el antihéroe será era el héroe si es un torpe. Eso se llama arco de transformación. Empieza de una manera, pasan cosas, termina de otra. Esto en resumidas cuentas. Bien, dejamos acá.